Y conversamos esta noche con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches, gracias por estar acá. Hola, muy buenas noches, Álvaro. Gracias por la invitación. Evelyn Matei amaneció este lunes en el cuarto lugar en una encuesta después de liderar casi 2 años. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué está fallando? A ver, primero, Álvaro, estar sujeto a las evaluaciones constantes y replanteamiento de lo que pasa en la campaña de Evelyn. Por los sondeos no me parece del todo correcto, sin perjuicio de prestar mucha atención a estos. Recordemos que estos van fluctuando, hemos tenido meses buenos, meses malos. Evelyn Matei ha estado los últimos 2 años dentro de los primeros lugares y eso obviamente que también genera un desgaste que obliga a replantearse y a renovar las campañas. Y en ese sentido estamos en una pre-campaña, Álvaro, que es necesario obviamente prestar atención a las encuestas, pero no puede ser determinante todas las semanas para efectos de generar cambios en 180 grados respecto a lo que estamos enfrentando, sin perjuicio de que obviamente que tiene que haber renovación desde el punto de vista de las estrategias para efectos de que este tipo de cosas no sigan ocurriendo, sobre todo considerando que estamos a 3 meses y medio de la elección, Álvaro, y que claramente que teniendo en consideración que nuestro adversario está enfrente y la lidera una representante del Partido Comunista, nosotros tenemos que tener una campaña convocante, pero que también congregue mayoría, más allá de la derecha, Álvaro, y eso obviamente que siempre es complejo desde el punto de vista de no abandonar a tu electorado, pero también hablarle a un público más amplio, sí. Que la sola derecha, todos sabemos, Álvaro, que no basta solamente la derecha para gobernar en nuestro país, y la mayoría del país no milita en ningún partido y no se siente identificado ni con uno ni otro, sino que más que nada por las personas. Sí. Y ese encantamiento, el de Evelyn Matei, que finalmente tiene que convencer por su carácter, por su firmeza y por su trayectoria, que es relevante, Álvaro, considerando que estamos en un momento muy polarizado en nuestra sociedad, donde los extremos se están imponiendo desde el punto de vista de las agendas, y eso obviamente que sí, nos aleja de un país gobernable, que es necesario para poder sacarlo de este pantano que hemos estado en los últimos años. Ahora, la semana pasada, por ejemplo, no tuvo prácticamente ningún apoyo con esta querella que iba a presentar contra Kast. La tuvo que retirar, finalmente no prosperó esa idea. ¿Estrategia equivocada? ¿Qué pasa? ¿Hay descoordinaciones en el comando? ¿Son salidas del libreto de la candidata? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene usted? Yo creo que ambas cosas, Álvaro. Yo creo que no era conveniente entrar en una escena, en un escenario judicial, sobre todo con quienes en segunda vuelta van a ser nuestros aliados, y en la primera vuelta deberíamos tener una campaña tranquila entre quienes representamos a un mismo electorado, que nos cruzamos en el electorado. Y por lo tanto el punto estaba bien hasta el momento en que Evelyn señala de que acá hay una campaña sucia, que la ha denigrado, la ha denostado, y eso está instalando fake news que finalmente pueden repercutir en la ciudadanía respecto al estado de ánimo frente a Evelyn Matei, y eso claramente que es una campaña sucia que no se puede tolerar. Hay que visibilizar, hay que denunciar para efectos de que la gente no se deje engañar por este tipo de situaciones. Hasta ahí nos parecía bastante bien, Álvaro, pero después todo se enredó con el tema de la denuncia en los tribunales y obviamente con el tema de la segunda vuelta, que se confundió una cosa con la otra. A mí no me cabe ninguna duda que Evelyn Matei en segunda vuelta, que esperemos sea ella, pero en caso de no ser así, sin ninguna duda que sea a sumar a la candidatura de derecha, que pase, pero obviamente claramente nosotros, Álvaro, tenemos pleno convencimiento de que es la mejor candidata, y sin ninguna duda quien está enfrente es el adversario, y en este caso es Janet Jara, representante del Partido Comunista, y todos sabemos lo que el comunismo ha generado en Chile y ha generado en el mundo. Diputado, hay noticia en el comando. Juan Sutil, el empresario, el expresidente del gremio empresarial, ¿qué papel va a jugar? ¿Va a reemplazar a Diego Paulsen? ¿Qué información ha tenido de esta noticia que se conoció esta noche? Mira, lo que yo conozco hasta ahora, Álvaro, es que él va a ir a fortalecer el equipo, va a ir a nutrirlo de toda su experiencia, no solamente como empresario, sino que también como político. Él fue candidato, tiene redes políticas desde el punto de vista de el sentido social, tiene un sentido social muy arraigado, y eso obviamente que genera una conexión importante desde el punto de vista de la experiencia
y la visión que puede tener, que puede complementar esa visión tradicional política que se da dentro de los partidos. Él tiene un gran capital político, Álvaro, que hay que aprovechar, hay que sacarle partido y obviamente que puede generar un entendimiento más allá del mundo tradicional de la derecha que puede ser muy interesante para efectos de ordenar, convocar y sin ninguna duda poner la sapiencia necesaria para tomar buenas decisiones en los meses que siguen. Todos los aportes que vengan de personas de esa trayectoria creo que son relevantes, Álvaro, porque te permite dar esa sensación de gobernabilidad y experiencia y sensatez que es tan necesaria, Álvaro, como te decía en un comienzo, en campañas que se han transformado en muy destructivas, en muy polarizantes, muy confrontacionales. Hay que ser frontal, sin ninguna duda. Estamos viendo tiempos de crisis en nuestro país, sobre todo en materia de seguridad, que no resisten más. Pero ante eso, la confrontación alejada de las ideas, claramente que nos aleja también de las soluciones, Álvaro. Sí. Y yo creo que Juan Sutil pone esa cuota de cordura que es muy necesaria en la campaña. Ahora, puede ser interpretado también como una suerte de intervención del mundo empresarial. Él fue un conocido dirigente. Hay declaraciones como la del Nicolás Ibáñez, ¿no? No es tan difícil que se pongan de acuerdo porque si no, no hay plata nomás. En el fondo, exigiendo y poniendo este tema de financiamiento para exigir una lista única parlamentaria, por ejemplo. Entonces, ha habido varios movimientos. Usted me va a conceder el punto en ese sentido desde el mundo empresarial. ¿Cómo se entiende eso? A ver, yo creo que hay que distinguirlo. Juan Sutil es un empresario y hay que mirar con buenos ojos que empresarios apoyen campañas de candidaturas como la de Evelyn Matei. Ellos dan gran parte del empleo en nuestro país, contribuyen al crecimiento, a la inversión y que es precisamente lo que necesita este país, Álvaro. Por lo tanto, yo creo que hay que mirarlo con buenos ojos. Lamentablemente la representante del Partido Comunista ve en los empresarios parecer unos enemigos, que hay que enfrentarlos, y todo lo contrario, hay que allanar el camino para que ellos puedan generar más empleo y puedan tener más libertades para generar la inversión necesaria para efecto de que nuestro país crezca, con las menos cortapisas posibles, con la menos permisología, obviamente respetando siempre los derechos de los trabajadores, pero en ese sentido, Álvaro, el problema que ha habido en nuestro país es evidente respecto a este suerte de adversario que deberían ser los empresarios, cuando es todo lo contrario. Ellos deberían contribuir precisamente a generar buenas políticas públicas. Y es precisamente lo que ha faltado durante este gobierno. Han sido alejados, dejados de lado, apartados. Y eso obviamente que no se condice con quienes participan directamente con el desarrollo económico de nuestro país, que finalmente permite generar los recursos necesarios para generar políticas públicas. Por lo tanto, Álvaro, a mí me parece que es un capital relevante porque te permite también tomar buenas decisiones respecto al Chile que viene, que el Chile que viene es un Chile que tiene que volver a crecer. Y para volver a crecer, sin ninguna duda que las pymes, los pequeños empresarios, los grandes empresarios son fundamentales para que eso sea una realidad. Sí. Por lo tanto, a mí me parece que hay que mirarlo con muy buenos ojos, sin perjuicio de las declaraciones del señor Ibáñez, que no van en esa línea y que obviamente que no son afortunadas desde el punto de vista de que eso tiende a confundir la conversación y no tiene nada que ver lo de Juan Sutil, con obviamente estas declaraciones que no son parte sin ninguna duda de la campaña de Evelyn Matei. Sí, porque huelen a chantaje, ¿no? Si no se ponen de acuerdo no hay plata. Sí, no, absolutamente desafortunadas. Álvaro, no sé si quiso decir realmente eso, pero bueno, esperemos que se aclaren como corresponde, porque no debería formar parte del diálogo político el poner una cosa en contraposición a otra, porque claramente que van en líneas separadas y eso obviamente que no se condice con el espíritu de la campaña de Evelyn Matei, que es una campaña transparente, convocante y donde los empresarios tienen que formar parte de ella, pero desde el punto de vista de contribuir a las políticas públicas para poder generar mayor crecimiento en nuestro país y no un condicionante obviamente para las campañas, sin perjuicio de que lo ideal es que vayamos a una lista única, Álvaro, para efectos de poder, para que los votos que vamos a tener tengan un correlato en los cupos en el Parlamento, Álvaro, porque lamentable sería una verdadera pena que por la incapacidad de ponernos de acuerdo saquemos más votos pero tengamos menos escaños en el Parlamento, porque todos sabemos, Álvaro, que no solamente es relevante ganar la presidencia, sino que también tener un Congreso con mayoría para
poder sacar adelante este país. Bien, diputado Longton, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti, Álvaro. Muy buenas noches. Buenas noches.